teólogo de nosotros, para nosotros como el evangélico cristiano, es Dios. Y segundo, Él nos dejó su palabra, ¿cierto? Su palabra, que ahí es donde Él nos explica todo, todo. Porque es que a veces los teólogos, el que más quiera como tener, hablando de lo humano, Sí. el teólogo, el que más quiera tener reconocimiento, dice una cosa, el otro dice otra cosa, ¿cierto? Yo digo que el mejor teólogo es Dios y su palabra, Todos quieren aprender más y más. También, la misma palabra dice que la muchas letras también se tiende a aprender. Aunque eso es algo A mí me parece que la parte teológica, como la presentan, Pero es que ahí le agregan, le quitan. pequeña, precisamente la han hecho, ha sido culpable la misma iglesia y los mismos líderes. Especialmente en los últimos años, digamos, hablemos de unos 80 años, uno ve el deterioro del estudio teológico, porque lo ven como que, lo que estaban diciendo por ahí, dicen, las muchas letras te vuelven loco, padre. Entonces, creen que el estudio de la teología hace un daño. Aún entre líderes y ministros hablan de que la teología o la doctrina divide. Y eso es no es un error, es un horror. Porque considero que como dijo el doctor Sproul dice, qué bueno, y deberíamos todos los cristianos ser teólogos, porque la teología es, como lo estaban planteando, es el estudio de Dios. Y la base de ese estudio de Dios es la Biblia, por lo cual cada persona debe entrar en ese aspecto. Ahora, ¿por qué? El deterioro indiscutiblemente no es nuevo. Estoy hablando de la parte última de los últimos años, últimos 80 años. Y se ve pequeña ahora también porque se da la época de la Ilustración y del romanticismo, creo que es el otro término de la otra época. Hasta ese momento, en la historia, la teología era la madre de todas las ciencias. Y el centro de todo, no en un grupo religioso, sino en todo lo que tenía que ver con la humanidad, Era Dios. el centro de todo era Dios. Pero cuando viene la época de la Ilustración, del romanticismo y de paso la parte de la industrialización o algo así por el estilo, cuando dice que hubo un cambio, porque resulta que la iglesia, y estoy hablando de la iglesia católica, sostenía que la tierra era plana, no redonda. Resulta que cuando comienzan a hacer esos viajes, estas cosas, Galileo creo que dijo, la tierra no es plana, es redonda. Y por decir algo fue sentenciado a muerte porque iba en contra de lo que la iglesia católica decía. Eso genera un problema. Eso genera un problema porque están afirmando una equivocación y luego, dentro del estudio, y tengo que decir, del estudio científico, encuentran que están equivocados. Y esto genera un problema porque hubo un cambio. Y alguien explicaba de esta manera. Hasta ese momento, todo el mundo creía en el geocentrismo. El centro de todo era La la tierra. Tierra. Y en esa idea central del geocentrismo, Dios era la persona central. Pero luego que descubren eso y encuentran que no es cierto, entonces se vuelven al heliocentrismo. Ya no es la Tierra, sino el Sol. Y de ahí parte que ya no es Dios, sino el hombre. Y comienza a devastar el humanismo con esta circunstancia de que el hombre es el centro. Y la teología pierde
esa figuración, ya no es la madre de todas las ciencias. ¿Dónde entra el Entra lo que tiene que ver, sí, el centro es el hombre, el antropocentrismo. Y quiero decir algo al respecto de esto, también genera una situación, no solamente el cambio de lo que es Dios y el hombre, sino que ahora la razón es la base de todo. Y eso genera que hasta nuestros días, como el expositor lo dice, se ve pequeña. Es tan pequeña que en multitudes de iglesias, organizaciones, la teología no es tan llamativa. He dicho. Me gustaría que pudiésemos responder esta inquietud en torno a lo que vimos acerca de la teología contemporánea. ¿Qué opinan ustedes y qué pertinencia le ven a esa teología contemporánea para la iglesia de hoy? Yo creería que hay como una postura al final, de donde salieron todo lo que es las teologías de homosexualismo y todo esto que viene al tema también. Me imagino que también de ahí se desliga todo lo que es esas teologías. Y que para nosotros es desastroso. O sea, es algo que va en contra de lo que siempre hemos creído. Entonces, en el momento en que salen todas estas teologías nuevas, pues todo lo que veníamos y sabíamos de antemano, pues se está yendo al piso, y la generación que está creciendo con una ideología mala. Entonces, pues pienso que para mí no es bueno en cierto punto, ¿no? Porque igual uno también tiene que estudiar, tiene que saber de los fundamentos que uno está estudiando, no solamente con lo que me digan y ya. Eso. Yo pienso que pues siempre van a haber nuevas corrientes teológicas porque efectivamente simplemente se genera con el hecho de que haya inquietud en algunas personas por estudiar a Dios y lo que la palabra dice y su contexto y todo el tema. Pero es importante precisamente que la iglesia se meta en este tema de profundizar, porque precisamente cuando vamos a ver los estudios que se han hecho recientemente, hay multitud de opiniones y hace falta también esa preocupación de parte de nosotros de generar discusión a ese respecto y de generar estudio y de generar opinión y de nosotros también empaparnos, uno para no creer cualquier cosa que diga cualquier persona, y dos, para que también hayan, y no sé, tal vez mi punto de vista es muy cerrado, pero teologías que de verdad sean un poquito más fundamentalistas, que se centren en lo que la palabra dice, ¿sí? Pienso yo. Sí. Andrés, pasa por allí. No, pues, como decía, por ejemplo, Martica, como decía, por ejemplo, lo que más tenemos que preocuparnos, como dice, por ejemplo, Romanos 12:2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, como dice muy bien, no os conforméis a este siglo. Entonces, igual que Dios es el mismo de ayer, de hoy, de siempre, su palabra también es la misma. No podemos entonces, al igual que como la moda va cambiando, nosotros también vamos a evolucionar. El hecho de que nos renovemos nuestro entendimiento es, estudiando la palabra, no saliéndonos del contexto bíblico, en donde ahí podemos saber cuál es la voluntad de Dios agradable y perfecta y podemos saber qué es lo correcto y qué es lo incorrecto. Amén. Me parece que es muy importante y muy necesario tener en cuenta que el estudio de la teología y las diferentes teologías tienen sus posturas. Qué bueno que nosotros podamos hacer una teología bíblica, donde demos respuesta
La Biblia tiene la respuesta a diferentes inquietudes, aún científicas, porque la Biblia procede de Dios. Y si nosotros usamos ese elemento no para decir lo malo de una posición, sino la argumentación teológica y dándole el valor que es la teología bíblica, poder demostrar, miren, nombraban a Bullman, y Bullman es un teólogo y es muy leído hasta el día de hoy, pero creo que Bullman no solamente hablaba del mito, los mitos, sino no solamente eso, sino que hablaba del mito de Cristo. Sí. Pero no solamente a través de lo que la Biblia dice que es tan acertada, la Biblia es muy clara en mostrar, y pueden los científicos y pueden los estudiosos, al mirar las Escrituras, ver que el Cristo del cual nombra la Biblia es un Cristo real, es una persona real e histórica. Eso, estoy diciendo, podemos nosotros darle el valor, no solamente el valor, sino en conocimiento, sino en que cada persona, cada creyente, cada ministro, cada líder pueda entusiasmarse, animarse a hacer teología. Exacto. A aprender teología, para que tengan los argumentos cómo responder y de a las paso cosas que salen. ayudar a aquellos que están viendo la teología como algo que no tiene mucho valor. La vida del ser humano, mire, no solamente en la parte teológica, sino que esa teología, y hablando de Jesús, Jesús se interesó por los pobres en su mensaje. Y vemos cómo es que Jesús trabajó con el hombre y planteó. Es más, cuando le preguntaron los discípulos de Juan y le dijeron, Señor, ¿eres tú o esperamos a otros? Y él responde diciendo, sobre lo que él hacía. Los cojos ven, los ciegos ven, los cojos andan, los muertos son resucitados. Y escucha lo que dice: a los pobres les es anunciado el reino de los cielos. Mire, Jesús no solamente fue un predicador, fue el gran teólogo de los siglos, del cual nosotros aprendemos. Toda persona aprende de él. Los científicos y las personas intelectuales con bastante conocimiento de este mundo, cuando van a estudiar con disposición la teología bíblica, encuentran la grandeza de Jesús, su realidad y su parte histórica. Podemos demostrar estas cosas y eso hará que el mundo pueda ver que la teología no es pequeña, sino que es gigante, como el Dios que estudiamos, un Dios grande. Sí. Por eso me parece tan inclusive el texto que tomó Andrés, porque preciso la Biblia es clara hasta, o sea, por eso dice la palabra de ella misma que es viva y eficaz. Hasta ahorita aplica el texto de que no debemos conformarnos a lo que hay ahorita. ¿Y qué hay ahorita? Que las personas, la sociedad entra en depravación cada vez más. Entonces sacan temas como la teología de género, y esa cantidad de cosas, y es teoría. Y lo bonito de la Biblia es que nos da las herramientas dentro de ella misma, y dice: renovaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Es en la palabra donde encontramos los fundamentos y las bases para discutir teológicamente y para discutir con base en la Biblia, dando argumentos firmes de qué es y qué no es. Y es allí donde es precisamente, como decía Martica, importante que todos estemos enterados y aportemos. ¿Quién va a hablar? Edgar va a querer hablar. Mi hermano Edgar quiere hablar.
hay algo que pues yo pienso de esta parte de teología, ¿sí? Es que eso está muy bien. Por ejemplo, lo que el pastor ahorita nos decía, está muy bien, ¿sí? La teología, a través de la teología uno aprende mucho y sale incluso de muchas dudas, de muchas cosas que uno no tenía realmente ni la mínima idea o pensaba diferente, ¿cierto? Pero también es que esa parte ya ha llegado a un límite donde realmente lo que hacen es que atrofian el pensamiento de las personas, ¿cierto? La fe de los mismos cristianos, porque entonces, si yo estoy acá en esta iglesia, entonces el pastor, que es un gran maestro, me da clases de teología de la manera en que él lo ve y el Señor le ha guiado, ¿cierto? Pero si yo hoy de pronto estoy en otra iglesia, como nos pasó, por ejemplo, donde estábamos, nos daban clase de teología y nos venían enseñando algunas cosas que realmente no eran. Entonces uno se queda como que hay un contraste, como que, bueno, al fin, ¿cuál de todos tiene la razón? ¿Cierto? Y uno lo ve de este lado, de esta forma, y como que realmente uno queda, en cierta forma, como o sea, no le queda bien claras las ideas a uno. Entonces, a eso me refería yo, que muchas personas en las muchas letras también, ¿cierto? Cambian, ¿cierto? Lo que es realmente y la base bíblica y lo que el Señor Jesucristo quiso que nosotros aprendiéramos. Pero la teología sí es muy importante, obviamente. Aprender sí, claro, porque pues de ahí es donde emana realmente que uno también pueda dar a las personas. Claro. Si no aprende, pues... ¿Quién va a hablar? No hay nada que hacer. Y Edgar estaba Con lo que yo trato de entender o escuchar, la teología contemporánea va implantada hacia el futuro. ¿Sí? Nos tocaría devolvernos y mirar lo que nos dice la Biblia, que el pueblo de Dios fue vencido por falta de conocimiento. ¿Sí? Mientras unos grupos se levantan pensando en el hombre del futuro, Dios nos dice, no, volvamos a antes. Por eso Él nos enseñó, por eso Él nos explicó. A veces nosotros echamos la culpa o guiamos la responsabilidad hacia los líderes de la iglesia o hacia el pastor o hacia las organizaciones que están establecidas para eso. Pero es que la Biblia va personal, va para mí, ¿sí? Yo no puedo pretender que otros me guíen si yo no lo he buscado. Dios nos permite formar una iglesia para que un pastor nos estructure y nos forme, pero es compromiso mío de estudiar. Por eso es muy claro cuando Dios dice, es que son vencidos porque no me conocen. Si nosotros no conocemos todas estas formas de pensar, que es como la moda, entonces la moda dice hoy que es chaqueta azul y pantalón, todos corremos hacia la moda, pero Dios nos está diciendo otra cosa. Por eso Él en la Biblia recalca, vuelvan. ¿Qué nos toca hacer nosotros hoy día? Escuchar, dar un paso hacia atrás y mirar el principio. Ahí llegaríamos a la conclusión de todo. Y es que como tal en la teología contemporánea, lo que trata de hacer es tratar de acomodar y de adaptar la Biblia a los pensamientos actuales de las personas. Cuando lo que tenemos que plantear y de tratar de incentivar es plantear los pensamientos y las ideas de las personas a la Biblia, no la Biblia a los pensamientos de ellos. Y en eso es que se equivoca totalmente. Por ejemplo, como dice en Hechos 17:11, que ahí están cuando fueron a predicar a los de Berea, que si estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Pues sencillo, para saber distinguir entre qué teología es correcta, uno tiene que centrarse y estudiar más a fondo las escrituras. Entonces en eso nos toca volver. Justamente es que el problema está en que nosotros como cristianos no tenemos la disposición para verdaderamente estudiar la teología. Como en el texto que acaba de leer el hermano, que dice que estudiar, escudriñar la escritura. Y precisamente cuando hay veces que el pastor en clase nos hace comentarios, nos hace preguntas, entonces ahí se da cuenta que uno realmente tiene que de verdad hacerse el propósito de estudiar y escudriñar, como dijo Jesucristo, el mismo Señor Jesucristo, las escrituras. Y por eso es que por falta de escudriñar las escrituras, por falta de estudiar la teología, es que se levantan tantas herejías, tanto engaño. Y, por ejemplo, es muy bonito, digamos, por ejemplo, lo que dice Proverbios igual. Proverbios 2. Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia,
Si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Entonces, como una vez que predicó uno de los hermanos, o sea, dice, deleítate a sí mismo y concederá las peticiones de su corazón. Entonces, nosotros con qué tanto entusiasmo, con qué tanta dedicación, con qué tanto deleite estamos estudiando la Biblia para poder tratar de conocerla. Por eso dice, si como a la plata la buscares. Nosotros cuánto no hacemos con solamente el hecho de tener plata para satisfacer ciertos deseos. Lo mismo está diciendo de la sabiduría, lo mismo está diciendo de la Biblia. Pareció interesante que en el video hablaban un poco, pues precisamente como estamos hablando de teología contemporánea y es lo de ahora, decía un poco de que la sociedad moderna solo encontraría en esa cosa tan pequeña que se ve y fea, o como dice, que se veía la bien pequeña y fea la teología, pero de que era realmente el único espacio donde hacían esas reflexiones y preguntas importantes que la sociedad de ahora ya no encuentra, que es sobre salvación, sobre culpabilidad, sobre reconciliación, sobre pecado y sobre el mismo Dios, porque realmente la sociedad ahora ya no quiere saber de eso. La sociedad ahora está en un afán en el que necesito plata, en el que esto está de moda, en el que están todos los afanes, pero la misma Biblia lo dice. Tienen tantos afanes que no reciben la palabra. La parábola del sembrador lo decía. Tienen tantos afanes que realmente no reciben la palabra en su corazón. Y es precisamente esa cosa pequeña y fea, el estudiar de Dios, el buscar de Dios, lo único que lleva a la persona a la reflexión que la sociedad no hace, pero que se encuentra en la palabra, que es sobre pecado, sobre juicio, sobre verdad. Logrando nosotros entender la necesidad que hay de la teología. Se piensa que la teología anula la fe, para algunos. No es cierto. La teología no anula la fe. La teología fortalece y hace crecer la fe. Pero tampoco la fe elimina la razón, porque al estudio de la teología, nuestra capacidad de raciocinio se lleva a cabo. ¿Por qué? Porque estas cosas son necesarias. Tengo que decir que la teología bíblica, la teología de la palabra, no importa las otras corrientes, y quiero que comprendan, no importa las otras corrientes, si nosotros trabajamos, nos esforzamos, transmitimos teología bíblica, la teología de la palabra, dicen los estudiantes aquí, los hermanos aquí, pues tengo que decir